La queja no sirve para nada. Mira, déjame contarte esto que le pasó a una de mis sembradoras. Llevaba 3 años preparando su oposición, un grupo A1, un temario enorme, como te puedes imaginar, nivel de exigencia brutal. Y ella estudiaba de verdad, pero cada vez que iba a la academia y tenía que escuchar cantes de otras opositoras, de otros opositores, volvía a casa peor de cómo había salido. Y ojo, porque no era porque no hubiera estudiado, o porque hubiera estudiado mal ese día y se encontrase mal por eso. Era sencillamente porque había pasado 2 horas observando a las demás, 2 o 3 horas observando a las demás, cómo exponían, cuánto sabían, lo seguras que parecían. Y cuando llegaba a casa, lo primero que hacía no era centrarse en decir, oye, pues fíjate que esto que ha hecho fulanita, ¿lo puedo adaptar yo de alguna manera? ¿O me ha gustado esta técnica de menganita cuando se ha puesto nerviosa? Voy a hacerla, yo también. No. Todo lo que hacía era darle vueltas a pensamientos que no llegaban a ningún lado, que no le estaban sirviendo para mejorar, solo para compararse y, por supuesto, para frustrarse de aquellas cosas que veía en otras personas y que en ese momento no estaba viendo en ella misma. Y en esa tarde de estudio el tiempo pasaba. Y el temario seguía ahí. Y a veces todo ese impacto emocional solo duraba una tarde. Y otras veces se prolongaba durante varios días de la semana. Y esto te lo estoy contando porque no es un caso aislado. Es algo que veo constantemente. Para que lo comprendas, necesito que entiendas qué está pasando exactamente en tu cabeza cuando esto ocurre. Mira, tu cerebro tiene un mecanismo que lleva miles de años funcionando de una manera muy concreta. Esa manera la podemos resumir como supervivencia. Saber lo que hacen los demás es útil. En el pasado te mantenía viva. Si el resto del grupo corría, pues tú también corrías porque algo estaba pasando. Si alguien encontraba comida, pues tú lo observabas para aprender. Y esto activa en tu cerebro una alerta. Y cuando esa alerta se activa, tu mente se enfoca hacia afuera, hacia lo que está sucediendo fuera. En el caso de tu oposición, se enfoca hacia lo que hace esa otra opositora, hacia lo que dice esa otra opositora, hacia cómo va esa otra opositora. Y mientras el cerebro está ahí fuera, no está dentro contigo, no está en tu temario, no está en los puntos débiles que tienes que mejorar, no está en lo que necesitas trabajar hoy. Y eso tiene un coste, como te puedes imaginar, un coste real y además medible en tu preparación, porque tú tienes una cantidad de foco disponible cada día y esa cantidad no es infinita, ojalá lo fuese, ¿verdad? Cada vez que tu cerebro se va a esa comparación, a esa queja de cómo van las demás, a calcular si tú estás por delante, por detrás, ese foco se va consumiendo. Se gasta en algo que no te acerca ni 1 centímetro a tu plaza. Y cuando por fin te sientas a estudiar, llegas pues con lo que queda de foco, con los restos, por decirlo de alguna manera. Y cuando esto sucede, quien está tomando las riendas de tus pensamientos es lo que yo llamo el mentidero mental. El mentidero mental es ese ruido interno que parece información útil, pero que no lo es. Es esa voz que te dice que mirar lo que están haciendo los demás te ayuda a calibrar dónde estás. Que quejarte de la academia, o quejarte del preparador, o quejarte del sistema de oposiciones que es súper injusto, te libera tensión. Te dice que compararte es mejor. Mentiras. Todas son mentiras. Porque lo que realmente hace ese mentidero mental es mantenerte ocupada. Muy ocupada, de hecho, con cosas que no construyen nada. Y lo más sofisticado de todo esto es que lo hace con tu propia voz, con tu propio vocabulario, con argumentos que suenan razonables. Por eso es tan difícil detectarlo, porque no parece un sabotaje, parece un pensamiento totalmente inofensivo. Y vamos con la comparación porque merece la pena que nos detengamos aquí. Mira, cuando ves a otra opositora exponer o cantar un tema con soltura, tu cerebro hace algo muy concreto. Toma esa imagen y la convierte en un estándar. Y luego te mide a ti frente a ese estándar. Pero ojo que esto lo hace en décimas de segundo, o sea, sin que apenas te des cuenta. Y casi siempre sales perdiendo. ¿Por qué? Porque la estás viendo a ella en su mejor momento aparente. Y te estás comparando con eso desde dentro de ti, donde conoces todas tus dudas, todos tus miedos, todas las veces que te has quedado en blanco. No es una comparación justa, ¿verdad? Nunca lo es. Y lo más preocupante sin duda de todo esto es que cuando te comparas, dejas de observarte. Y eso sí que importa, porque la única comparación que te sirve de algo es preguntarte a ti misma, oye, ¿estoy mejor yo ahora
que yo la semana pasada? ¿Canto yo con más precisión ahora que la semana pasada? ¿Recuerdo yo mejor ahora que la semana pasada? ¿Gestiono mejor el bloqueo cuando me quedo en blanco? Esto es información real. Lo otro es ruido. Y luego está la queja, que parece inofensiva, pero que no lo es. Quejarse de la academia, quejarse del preparador, quejarse del temario interminable, quejarse del sistema de oposición que no tiene ningún sentido. Eso parece que libera, parece que descomprime. Y en el momento quizás sí que te da algo de alivio, pero tu cerebro se enfoca ahí, en ese problema, en esa injusticia, en ese argumento en concreto. Y mientras está ahí, no está buscando cómo avanzar. Y ojo, que no te estoy pidiendo que finjas que todo es perfecto. O sea, no te pido que sonrías cuando algo no funciona. Te pido que seas honesta sobre dónde va tu energía, dónde estás llevando tu energía, porque ese mentidero mental, esa voz que se queja, que compara, que rumía, no te va a sacar de donde estás, solo te va a mantener dando vueltas en bucle, sin trabajar en ti. Y entonces, ¿qué haces con todo esto si ahora mismo te sientes así? Pues mira, lo primero es reconocerlo, no combatirlo, reconocerlo, porque lo que no nombras no lo puedes gestionar. Y ese ruido lleva mucho tiempo operando en silencio precisamente porque nadie le ha puesto un nombre. Entonces, ahora tú ya lo tienes. Es tu mentidero mental. Lo segundo es redirigir, no silenciar, redirigir. Cuando notes que te vas a quejar, para. Respira, aunque en ese momento cueste, y hazte esta pregunta. ¿Qué puedo hacer yo ahora mismo con lo que tengo? Y no tiene que ser algo grande, ¿eh? O sea, puede ser repasar un epígrafe, puede ser escribir el índice de un tema de memoria, puede ser 10 minutos de simulacro, lo que sea, pero construye. La queja no va a construir nunca. Y cuando notes que estás mirando lo que hace otra opositora, redirige también, que es perfectamente lícito que digas, oye, qué bien que lo hace fulanita, pero yo, ¿en qué he mejorado yo esta semana? Esa pregunta es sencilla, fíjate, pero pone el foco donde tiene que estar. Y ya te aviso de que si no estás acostumbrada a hacértela, porque no estás acostumbrada a mirarte a ti, te costará responderla. Y ahora vuelvo a mi sembradora de la que te hablaba al principio. Mira, cuando comenzamos a trabajar juntas, lo primero que hicimos fue identificar exactamente cuándo aparecía ese ruido. En qué momentos su cabeza se iba hacia afuera. ¿Qué era lo que lo disparaba? Y una vez que lo vio con claridad, todo cambió. No desapareció de golpe, o sea, ese ruido no desaparece, pero deja de arrastrarte, deja de tener el control sobre ti. Y ahí está la clave, porque fíjate que empezó a llegar a casa, después de la academia, después de esa práctica de cantes, con un objetivo, que era preguntarse, oye, ¿qué es lo que he aprendido yo en esta semana? ¿Cómo podría mejorar? Ese cambio, que parece pequeño, no lo es. Es la diferencia entre prepararte para una plaza o prepararte para compararte con las que también se presentan a tu oposición y luchan por esa misma plaza. Todo esto lo trabajamos en mi programa individual para opositores Siembra. Si quieres saber más, aquí abajo te cuento cómo funciona, pero sobre todo recuerda que tu cerebro tiene mucho que decir y tu mentidero mental más todavía. Pero no todo lo que te dice merece ser escuchado. Nos vemos en breve.